El ultimátum de mi marido resonó en nuestra sala de estar como un toque de difuntos. Arrodíllate ante su amante o entrega mi anillo de bodas, declaró. Me reí de lo absurdo hasta que vi su expresión, la misma determinación fría que había mostrado en las salas de juntas donde había arruinado vidas sin remordimiento. Lo que David no sabía, mientras estaba de pie junto a la mujer que supuestamente le había dado todo lo que yo no podía, era que arriba, durmiendo plácidamente, estaban dos niños gemelos con su sonrisa torcida y sus ojos gris tormenta. Hijos nacidos de embriones que habíamos congelado años atrás, cuando el amor aún significaba algo, cuando las promesas no eran solo palabras convenientes para descartar. Los resultados de la prueba de ADN, quemándome un agujero en el bolsillo, pronto le enseñarían que en el juego de los secretos que alteran la vida, yo tenía la mano ganadora. La araña de cristal proyectaba sombras nítidas sobre el rostro de David mientras estaba de pie en nuestra sala de estar. Su figura de 1,88 metros bloqueaba la luz de la tarde. Su traje italiano, el que le había ayudado a seleccionar el mes pasado, le sentaba perfectamente en los hombros. A su lado, el vestido rojo de Vanessa combinaba con su lápiz labial, ambos luciendo como sangre fresca contra su piel pálida. No puedes estar hablando en serio, dije, mi voz más firme de lo que sugería el temblor en mi pecho. La mandíbula de David se tensó. Nunca he estado más serio, Olivia. O reconoces el lugar de Vanessa en mi vida, o este matrimonio se acabó. Se palmeó el bolsillo, donde sabía que guardaba su chequera. Tu elección determina si te vas con dignidad y comodidad, o sin nada más que tu ropa. 10 años de matrimonio reducidos a esta grotesca escena en el hogar que habíamos construido juntos. Los pisos de mármol que yo había seleccionado de una cantera en Italia. Las pinturas abstractas que habíamos comprado en nuestro viaje a Barcelona. Todo eso ahora solo era un accesorio caro en este retorcido juego de poder. ¿Quieres que me arrodille, físicamente arrodille, ante tú, cómo la llamas? ¿Novia? ¿Amante? Asociada comercial con beneficios. Me metí un mechón de pelo detrás de la oreja, ganando tiempo mientras mi mente repasaba las opciones. Vanessa dio un paso adelante, sus tacones haciendo clic contra el mármol. David y yo preferimos el término, compañeras de vida. Lo que ustedes dos tienen ahora es solo un papel. Su mano descansaba posesivamente sobre su brazo, un brazalete de diamantes captaba la luz, idéntico al que David me había regalado por nuestro 5º aniversario. Ni siquiera se había molestado en ser original. Compañeras de vida, repetí, saboreando la amargura de las palabras. Qué modernos son ustedes dos. David miró su reloj, el Patek Philippe Vintage con el que lo había sorprendido la Navidad pasada. No tenemos toda la noche, Olivia. Cuanto antes aceptes la realidad, antes podremos seguir adelante. Adelante, como si mi arrodillarse borrara de alguna manera la década que había pasado amándolo, apoyando sus ambiciones, soportando el sutil desdén de su familia por mis padres inmigrantes, como si borrara las 4 rondas de FIV que me habían dejado emocionalmente agotada y físicamente exhausta mientras él aparentemente encontraba consuelo en otro lugar. ¿Y si me niego?, pregunté, cruzando los brazos. Entonces haré que mi abogado se ponga en contacto contigo mañana. Estoy seguro de que recuerdas el acuerdo prenupcial que firmaste. La sonrisa de David no llegó a sus ojos. Tu negocio de diseño funciona en la propiedad de mi familia. Tu coche está a mi nombre. Incluso el equipo de tu estudio se compró a través de mi empresa. Miré la escalera que conducía al 2º piso, calculando. Los gemelos estaban con la señora Patel, nuestra vecina y figura de abuela no oficial, que los había estado cuidando cada vez que necesitaba salir. David no tenía ni idea de que existían. Su desinterés en mi vida en los últimos meses había sido mi mayor ventaja. Claramente lo has pensado todo, dije, ganando más tiempo. Muy minucioso, como siempre, sonrió Vanessa, su confianza alimentada por el aparente control de David sobre la situación. Ella no lo conocía como yo. No reconoció el pequeño tic en su ojo izquierdo que aparecía cuando estaba exagerando. Estamos tratando de ser civilizados, Olivia, dijo con una compasión estudiada. Muchas mujeres estarían agradecidas por un paquete de salida tan generoso. Sentí una risa brotar de algún lugar profundo dentro de mí, un sonido genuino e inesperado que resonó en nuestros techos altos. Ambos rostros registraron sorpresa, luego confusión, luego ira. Algo gracioso en esta situación. La voz de David bajó peligrosamente.
En realidad, sí. Me dirigí al carrito de bar y me serví un vaso de Macallan, el preciado whisky escocés de David que nunca me había permitido tocar. El momento es perfecto. ¿De qué estás hablando? La postura confiada de Vanessa flaqueó ligeramente. Bebí el whisky, saboreando su calidez. David, ¿cuándo fue la última vez que subiste al dormitorio de invitados, el azul del final del pasillo? Frunció el ceño. ¿Por qué iría allí? Está vacío. Bueno, esa es la cosa. Ya no está vacío. Dejé el vaso y saqué mi teléfono, abriendo la aplicación del monitor para bebés. La pantalla mostraba dos cunas idénticas, cada una conteniendo un niño de 6 meses durmiendo. Conozcan a Alexander y Theodore Chin, nacidos el 15 de enero. ¿Sus hijos? El rostro de David se quedó sin color. ¿Qué clase de broma enfermiza es esta? Dejamos los tratamientos de FIV el año pasado. Dejamos de intentarlo, corregí. Óvulos recién cosechados. Pero teníamos 3 embriones viables congelados. ¿Recuerdas firmar esos formularios? Los que decían que cualquiera de las partes podía usar los embriones a menos que se presentara una revocación escrita específica. Me acerqué, sosteniendo el teléfono. Estabas tan ocupado con tu nueva compañera de vida que nunca te molestaste en revocar el consentimiento. Vanessa cogió el teléfono, mirando a los bebés dormidos. Podrían ser hijos de cualquiera. Esto no prueba nada. Metí la mano en el bolsillo y saqué el sobre. Resultados de la prueba de ADN, completados la semana pasada. ¿Te gustaría ver la confirmación de la paternidad? David arrebató el sobre, sus manos temblando mientras lo rompía. Los papeles del interior confirmaban todo, fechas, marcadores genéticos, certeza estadística de la paternidad. Esto no puede ser legal, susurró, pero la incertidumbre en su voz me dijo que lo sabía mejor. Perfectamente legal, dije. Consulté a 3 abogados diferentes antes de proceder. Recuperé mi teléfono, mirando con cariño a mis hijos dormidos. Tienen tus ojos, ya sabes, y esa pequeña sonrisa torcida cuando sueñan. La confianza de Vanessa se había derrumbado por completo, sus ojos iban y venían entre David y la escalera. Nunca mencionaste a los niños, siseó hacia él. Él no quiere hijos, expliqué con calma. Al menos, eso es lo que me dijo después de nuestro tercer intento fallido de FIV. Dijo que interferirían con su plan de negocios de 5 años. Me volví hacia David. Pero la manutención infantil ordenada por la corte podría interferir aún más, especialmente cuando el juez se entere del ejecutivo casado que abandonó a su esposa embarazada. Tú no, David gruñó, pero su voz no tenía la autoridad que había tenido minutos antes. No, dije. De la misma manera que tú no exigirías que me arrodillara ante tu amante. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Creo que ustedes dos deberían irse ahora. Los niños se despertarán pronto para comer, y se ponen quisquillosos con los extraños. Vanessa cogió su bolso, ya distanciándose de David. Llama cuando hayas arreglado este lío, murmuró, saliendo furiosa. David permaneció congelado, mirando el teléfono que aún tenía en mi mano, a los hijos que nunca supo que tenía. Espero que tus abogados llamen a los míos mañana, dije en voz baja. Ahora, sobre esa demanda de arrodillarse, creo que podemos estar de acuerdo en que eso está fuera de la mesa. Mientras cerraba la puerta en su rostro aturdido, sentí algo que no había experimentado en años, el suelo sólido del poder bajo mis pies y el dulce sabor de reclamar mi vida, una verdad a la vez. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo el elegante Mercedes negro de David retrocedía por nuestro camino sinuoso. Los faros cortaban la oscuridad de la noche antes de desaparecer en la curva. Dentro de ese coche, mi marido probablemente ya estaba llamando a su abogado, planeando su próximo movimiento. Pero por una vez, yo estaba un paso por delante de él. Mi mente volvió a la primera vez que vi ese paso seguro, esa sonrisa desarmante, hace 8 años en la recaudación anual de fondos de la Galería Brookfield. Estaba allí representando a la empresa de diseño de interiores de mis padres, con la esperanza de establecer contactos con clientes potenciales. David estaba allí porque personas como él siempre estaban en eventos como ese, lugares donde el dinero, el poder y la influencia se mezclaban con champán y canapés. Esa instalación se esfuerza demasiado, dijo una voz profunda a mi lado mientras estudiaba una escultura particularmente vanguardista.
El artista quiere sorprender en lugar de conectar. Me volví, lista para discrepar, y me encontré mirando a los ojos gris tormenta que se arrugaban en las comisuras. David Chin, heredero del imperio de Chin Investments. Había visto su foto en revistas de negocios. Tal vez la sorpresa sea la conexión, repliqué. El arte no siempre tiene que hacerte sentir cómodo. Sus cejas se alzaron ligeramente, y algo brilló en su expresión: sorpresa, respeto, interés. La mayoría de la gente no desafiaba a David Chin. Olivia Wu, dije, extendiendo mi mano en lugar de esperar a que se presentara. David Chin, respondió, su apretón de manos firme pero no dominante. Y acabas de hacer que esta noche sea mucho más interesante. Lo que siguió fue un romance vertiginoso que sorprendió a todos, incluida yo misma. David me cortejó con la misma determinación concentrada que aplicaba a las adquisiciones comerciales. Pero a diferencia de sus objetivos comerciales, yo no cedí inmediatamente. Mis padres habían construido su empresa de diseño desde cero después de inmigrar con poco más que talento y perseverancia. Su ética de trabajo corría por mi sangre. Él proviene de una familia adinerada, advirtió mi madre en mandarín un domingo en la cena poco después de que David y yo comenzamos a salir. Esas familias tienen valores diferentes, expectativas diferentes. Él respeta mi trabajo, le aseguré, creyéndolo completamente. Luego, 3 meses después de nuestra relación, David me llevó a la casa de verano de su familia en los Hamptons. La casa era impresionante pero fría, con ángulos perfectos y un vacío caro. Sus padres fueron amables de esa manera particular que sugería una tolerancia temporal. Su madre, Eleanor, examinó mi vestido, que había seleccionado cuidadosamente para la ocasión, y me preguntó si alguna vez había considerado estilos más clásicos. Su casa en Connecticut, dije durante la cena, tratando de construir puentes. David mencionó que estaba construida en estilo federal. Me encantaría ver cómo ha honrado esos elementos arquitectónicos en el interior. La sorpresa de Eleanor por mi conocimiento se disimuló rápidamente. Quizás algún día, dijo en un tono que sugería algún día puede que nunca llegue. Más tarde esa noche, David me encontró en la terraza, mirando el oscuro océano. Se acostumbrarán, dijo, envolviéndome los brazos por detrás. ¿Necesitarán hacerlo?, pregunté, volviéndome para enfrentarlo. Importa lo que piensen, su vacilación fue breve pero notable. Por supuesto que no. Pero la familia es complicada. A pesar de estas señales de advertencia, me enamoré profundamente del David que debatía arte conmigo, que escuchaba atentamente cuando explicaba los principios del diseño, que enviaba notas escritas a mano después de conversaciones significativas. No solo era físicamente atractivo, aunque ciertamente lo era, con su figura alta y rasgos que equilibraban la herencia china con algunos antepasados europeos de su abuela materna. Lo que realmente me atrajo fue su mente, su aparente deseo de comprender el mundo más allá de los balances. La propuesta llegó un año después, en un jardín privado en la azotea que había ayudado a diseñar para uno de mis clientes. David había arreglado secretamente el acceso, llenando el espacio con velas y rosas blancas. Le das belleza y significado a mi mundo, dijo, arrodillándose ante mí. Quiero construir una vida contigo, Olivia. Una donde seamos socios iguales, donde crezcamos juntos. La boda fue un compromiso entre la preferencia de su familia por un espectáculo social y mi deseo de algo significativo, 300 invitados en lugar de 500, elementos tradicionales que honran tanto nuestra herencia china como las expectativas occidentales de su madre. Yo misma diseñé gran parte de ella, perdiendo el sueño para crear algo que se sintiera auténtico en medio del exceso. Durante nuestros votos, David se salió del guión, agregando palabras que me hicieron llorar. Te elijo a ti, Olivia, por encima de todos los demás. No solo hoy, sino todos los días que compartamos juntos. Los 2 primeros años fueron buenos, realmente buenos. Compramos la casa en Westchester, y tuve libertad para transformarla de un escaparate estéril en un hogar. David me presentó a sus socios comerciales como la brillante diseñadora que podría estar dirigiendo su propio imperio si no estuviera ayudándolo a dirigir el suyo. Parecía orgulloso de mis logros, apoyando mi creciente lista de clientes. Luego vinieron las discusiones sobre los bebés. Ambos queríamos hijos, o eso creía yo. Después de un año de intentarlo naturalmente, consultamos a especialistas en fertilidad. Mi cuerpo, al parecer, se mostró reacio a cooperar.
Siguieron 3 rondas de FIV, cada fracaso me golpeaba más fuerte que el anterior. David fue comprensivo al principio, sosteniéndome durante las noches llenas de lágrimas, asegurándome que teníamos opciones. Durante este tiempo, surgió una oportunidad, la posibilidad de diseñar un hotel boutique en Singapur, un proyecto que habría lanzado mi reputación internacional. El momento coincidía con nuestro cronograma de FIV. Deberías hacerlo, dijo David una noche. Tal vez necesitemos un descanso de toda esta presión por los bebés. Pero el especialista en fertilidad dijo que la constancia es importante, respondí, confundida por su repentino cambio de actitud. Tu carrera importa, Olivia. No quiero que sacrifiques todo por algo que podría no suceder. Rechacé el proyecto, comprometida con nuestros planes familiares. En retrospectiva, fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar, sutilmente al principio, luego con un impulso creciente. Descubrí la primera evidencia de su aventura accidentalmente, un recibo de hotel enviado por correo electrónico a nuestra cuenta compartida para un fin de semana en el que había afirmado estar en una conferencia en Chicago. El recibo era de Nueva York, específicamente, un hotel a 10 cuadras de nuestro apartamento. Los cargos del servicio de habitaciones incluían 2 desayunos, 2 copas de champán. Cuando lo confronté, David no lo negó inmediatamente. En cambio, suspiró, como si hubiera planteado un conflicto de programación inconveniente. No es lo que piensas, dijo, usando la frase más cliché en la historia de la infidelidad. Vanessa es una asociada comercial. Estábamos trabajando hasta tarde en la fusión de Singapur, y tenía sentido conseguir una habitación en lugar de viajar de regreso a Westchester a las 3 de la madrugada. Quería creerle, así que lo hice, o fingí hacerlo, pero comencé a prestar atención, sus llamadas, su horario, los cambios sutiles en la forma en que hablaba sobre el trabajo. El nombre de Vanessa Marshall apareció con mayor frecuencia, joven, ambiciosa, conectada a través de la posición de su padre en la junta directiva de Pacific Trust Bank, que, coincidentemente, la empresa de David estaba cortejando para obtener financiación. A medida que crecían mis sospechas, la salud de mi madre empeoró. Cáncer de mama, agresivo y repentino. Mi atención se desplazó de las noches tardías de David a las visitas al hospital y al apoyo a mi padre. Durante esos 6 meses, David y yo existimos en paralelo, compartiendo un hogar pero poco más. Cuando mi madre murió, él estuvo a mi lado en el funeral, con su mano firme en la parte baja de mi espalda, interpretando a la perfección el papel de esposo comprensivo. Debes tomarte un tiempo para llorar, dijo después. La empresa comprenderá si necesitas retirarte de los proyectos de diseño. Me tomé un tiempo, no solo para llorar, sino para pensar en mi matrimonio, mi futuro, las advertencias de mi madre. Cuando ella se fue, algo se aclaró en mí, no viviría una media vida. No cerraría los ojos ante la falta de respeto. Honraría su memoria exigiendo más. Fue entonces cuando tomé mi decisión sobre los embriones. Nuestra última consulta de fertilidad me había dejado con documentos legales que ninguno de los dos había leído completamente. En mi revisión de documentos centrada en el dolor, descubrí lo que David había pasado por alto, la cláusula que establecía que cualquiera de los padres genéticos podía proceder con la implantación a menos que se presentara una revocación escrita explícita. David, distraído por Vanessa y los negocios, nunca había presentado dicha revocación. Cité una cita con el Dr. León, nuestro especialista en fertilidad, para lo que David asumió que era una conversación de cierre. ¿Estás segura de esto?, preguntó el doctor León cuando expliqué mi plan. Proceder sin el consentimiento explícito y actual de su esposo está legalmente permitido en su caso, pero éticamente complejo. Estoy segura, dije, pensando en mi madre, en la familia que ella había querido para mí. Esta puede ser mi única oportunidad de ser madre. El proceso funcionó en el primer intento, no con un embrión, sino con 2 gemelos. Mantuve el embarazo en secreto, aceptando un contrato de diseño en Boston como cobertura para mi ausencia. David, para entonces completamente enredado con Vanessa, apenas cuestionó mis largas estadías. Cuando regresé a nuestra casa de Westchester, la ropa estratégicamente colocada y el contacto limitado mantuvieron mi creciente vientre oculto. Los niños nacieron en enero, Alexander en honor a mi padre, Theodore en honor al apellido de mi madre. Perfectos, sanos e innegablemente hijos de David. La prueba de ADN fue una precaución, munición legal que esperaba no usar nunca, pero preparada de todos modos.
Ahora, viendo cómo su coche desaparecía en la noche, puse una mano en el cristal de la ventana. En el reflejo, vi a alguien que casi había olvidado, la Olivia que se mantuvo firme en una galería de arte, sin intimidarse por la riqueza o el estatus. Había regresado, más fuerte que antes, con 2 razones más para luchar. El monitor para bebés crujió con suaves sonidos de respiración mientras subía las escaleras para ver a mis hijos. Ambos dormían plácidamente, sus pequeños pechos subiendo y bajando en perfecta sincronización. La pequeña mano de Theodore estaba enroscada en la manga de Alexander, una conexión que había comenzado antes del nacimiento y continuaba en cada momento tranquilo. Ajusté suavemente sus mantas, respirando ese indescriptible aroma a bebé que todavía me sorprendía cada vez. Estos tranquilos momentos nocturnos eran preciosos, especialmente ahora. Pronto, su existencia se convertiría en conocimiento público, la burbuja pacífica creada a nuestro alrededor sería perforada por batallas legales y dramas familiares. Pero esta noche, seguían siendo mi alegría secreta, intocada por el caos que su padre había desatado. Me acomodé en la mecedora junto a sus cunas, abriendo mi computadora portátil para revisar lo que sabía sobre Vanessa Marshall. La presentación de diapositivas de imágenes comenzó con fotos formales de negocios, Vanessa en eventos corporativos, parada con confianza en trajes de diseñador, su cabello oscuro siempre perfectamente peinado, graduada de la Escuela de Negocios de Harvard, exconsultora de gestión, actualmente directora de alianzas estratégicas en Chin Investments. Un puesto creado poco después de unirse a la empresa. Luego vinieron las imágenes más personales, recolectadas de las redes sociales y proporcionadas a regañadientes por conocidos mutuos, Vanessa y David en galas benéficas, sus cuerpos inclinados el uno hacia el otro con la atracción magnética de los secretos compartidos, Vanessa en el fondo de las fotos de la industria, siempre posicionada cerca de David, siempre observándolo con atención calculada. Lo más condenatorio fue una serie tomada en un resort en Bali hace 4 meses, durante la semana en que David me dijo que estaba en una conferencia de negocios en Singapur. Calculaste mal, señorita Marshall, le dije a su imagen sonriente en mi pantalla. Las fotos del resort provenían de Maya, mi amiga más cercana desde la universidad y la única persona además de la señora Patel que sabía de los gemelos. Maya trabajaba para una empresa de inversión competidora y tenía conexiones en toda la industria financiera. Cuando finalmente le confié la traición de David, ella se convirtió en mis ojos y oídos en los círculos empresariales a los que ya no podía acceder. Esa mujer está jugando un juego más largo que solo tener una aventura, me había advertido Maya durante nuestro almuerzo del mes pasado. Su padre no solo se sienta en la junta de Pacific Trust. Prácticamente controla su comité de inversiones. David necesita esa financiación para el proyecto de Yakarta, y los canales tradicionales no han funcionado. Recordé la primera vez que conocí a Vanessa en una fiesta navideña de la empresa hace 2 años. David nos había presentado con una naturalidad que, en retrospectiva, parecía demasiado estudiada. Olivia, esta es Vanessa Marshall, nuestro nuevo talento de Blackstone. Vanessa, mi esposa, Olivia, dijo David. David habla muy bien de ti, dijo Vanessa, con un apretón de manos firme, su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Esa instalación de la galería que diseñaste para el edificio Stevenson es extraordinaria. Me había sentido halagada por su conocimiento de mi trabajo, sin reconocerlo aún como reconocimiento. Durante toda la noche, se había mantenido dentro de la órbita de David, riéndose de sus chistes, haciendo referencia a proyectos compartidos. Lo había notado, pero lo había descartado. La posición de David naturalmente atraía a empleados ambiciosos que buscaban tutoría o favor. ¡Qué tonta había sido! La primera humillación pública había llegado en la inauguración de la Galería Thompson hace 6 meses. Llegué tarde debido a una reunión con un cliente, escaneando la multitud en busca de David. Cuando lo encontré, estaba enfrascado en una conversación con Vanessa, su mano descansando casualmente en la parte baja de su espalda, un gesto que antes estaba reservado para mí. Cuando me acerqué, ninguno se dio cuenta inmediatamente de mi presencia. Tan absortos estaban en su intercambio privado. Perdón por la demora, dije, forzando una sonrisa cuando David finalmente levantó la vista. Olivia, acabamos de hablar sobre el nuevo espacio que Chin Investment se está desarrollando en el centro. Vanessa cree que tu estética de diseño podría ser demasiado residencial para lo que necesitamos. En lugar de decir, mi esposa tiene el ojo perfecto para este proyecto,
Permítanme presentarles a una de las mejores diseñadoras de la ciudad. Me había posicionado inmediatamente como alguien cuyo juicio profesional era cuestionable. Vanessa había sonreído con simpatía, como si se avergonzara en mi nombre. Estoy segura de que tu trabajo es encantador para el entorno adecuado, agregó, la condescendencia apenas velada. Durante toda la noche, David repetidamente dirigió las conversaciones hacia las ideas de Vanessa mientras minimizaba mis contribuciones. Cuando un desarrollador influyente preguntó sobre mis proyectos recientes, David interrumpió con: Olivia se ha estado enfocando en trabajos residenciales más pequeños últimamente, antes de cambiar de tema. Lo había confrontado durante el viaje silencioso en coche a casa. ¿Qué fue eso? Me subestimaste completamente profesionalmente frente a personas que podrían haber sido clientes importantes. No seas tan sensible, respondió, los ojos en el camino. Vanessa tiene un MBA y entiende el mercado comercial mejor que tú. Estaba tratando de salvarte de excederte. ¿Excederme? Diseñé el vestíbulo del edificio Anderson que ganó 3 premios de la industria. Eso fue diferente. Un caso especial. Su tono despectivo me había sorprendido. Mira, deberías ceñirte a lo que sabes. El mercado residencial te ha ido bien. Después de esa noche, el patrón quedó claro. En cada evento social o empresarial al que asistíamos juntos, David encontraba formas de elevar a Vanessa mientras me disminuía. Mis diseños eran encantadores, mientras que sus estrategias comerciales eran brillantes. Las preocupaciones de mis clientes eran un exceso de pensamiento creativo típico, mientras que sus conflictos de horario eran el precio del talento excepcional. Maya había sido quien me sugirió que mirara más allá de la traición emocional. Esto parece orquestado, dijo tomando un café, activados sus instintos de investigadora corporativa. ¿Has comprobado si la empresa de David tiene problemas? No lo había hecho. A pesar de nuestros problemas matrimoniales, confiaba en la capacidad comercial de David, en la riqueza establecida de su familia. Pero la pregunta de Maya me impulsó a examinar nuestra situación financiera con más cuidado. Empecé con información pública sobre Chin Investments, y luego pasé a nuestras cuentas personales. Lo que encontré me preocupó: grandes transferencias de efectivo a cuentas en el extranjero, una segunda hipoteca sobre nuestra casa contraída sin mi conocimiento, usando un poder notarial que había firmado años atrás cuando David me convenció de que era por si acaso algo pasaba, pérdidas de inversión cuidadosamente ocultas en empresas subsidiarias. Más preocupantes fueron los documentos del proyecto de Yakarta que encontré en la oficina de David en casa. El desarrollo estaba significativamente por encima del presupuesto, y los contratistas amenazaban con retirarse. Pacific Trust Bank era su última esperanza para una línea de vida financiera, y Robert Marshall, el padre de Vanessa, controlaba el comité pertinente. Se está acostando con ella para obtener un préstamo bancario, le dije a Maya, asombrada por el frío cálculo. Dudo que sea tan simple, respondió Maya. Revisa sus antecedentes con más cuidado. Así lo hice. A través de una investigación cuidadosa y con la ayuda de contactos en el mundo del diseño, reuní la historia de Vanessa. Antes de Harvard, había trabajado brevemente en 3 empresas financieras diferentes, cada periodo terminando abruptamente. Las referencias a su construcción estratégica de relaciones aparecían en sus recomendaciones, un eufemismo corporativo para usar conexiones personales para avanzar profesionalmente. La información más valiosa provino de Eleanor Chin, de todas las personas. La madre de David nunca me había apreciado, pero despreciaba aún más a los trepadores sociales. Cuando la llamé con el pretexto de planear la celebración del cumpleaños de David, había sido sorprendentemente franca. Esa chica Marshall ha estado 2 veces en la casa con David, dijo, con desaprobación evidente. Su padre hizo su dinero rápidamente después del auge de la tecnología, pero carecen de antecedentes adecuados. La madre era camarera de cócteles en Las Vegas. La pedantería de Eleanor, usualmente irritante, fue informativa en este caso. Y ahora Robert Marshall estaba reteniendo la financiación a menos que Chin Investments ofreciera a Vanessa un puesto de alta dirección. David debería saber mejor que mezclar negocios con placer. Así que ahí estaba, Vanessa no era solo una amante. Era un acuerdo empresarial calculado. David obtuvo acceso a la financiación a través de su padre, mientras que ella obtuvo un ascenso profesional y potencialmente un marido rico una vez que yo estuviera fuera de escena. La aventura probablemente comenzó como una estrategia empresarial y evolucionó hacia algo más personal.
Cerré mi portátil, mi investigación estaba completa. El mañana traería notificaciones legales, confrontaciones familiares y el comienzo formal del fin de mi matrimonio. Pero esta noche, mirando a mis hijos durmiendo, los hijos de David, aunque él acababa de descubrir su existencia, sentí algo inesperado, gratitud. Si no fuera por la traición de David, quizás nunca hubiera encontrado el coraje de usar esos embriones congelados. Podría haber seguido comprometiéndome, disminuyéndome para acomodar su ego. Tal vez nunca hubiera conocido la feroz alegría de la maternidad en mis propios términos. La aventura que pretendía destruirme había creado, en cambio, las circunstancias para mi vida más auténtica. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Maya: ¿estás bien? ¿Necesitas que venga? Le escribí: todo bien. Los niños duermen. El plan está en marcha. Su respuesta llegó rápidamente: su abogado se moverá rápido. Recuerda lo que hablamos sobre los archivos de la compañía, la póliza de seguro, como la llamó Maya. Durante mi investigación sobre la relación de David y Vanessa, descubrí irregularidades en el manejo de ciertas cuentas internacionales de Chin Investments. Nada explícitamente ilegal, pero lo suficientemente cuestionable como para justificar un escrutinio regulatorio si se revelaba. Había copiado cuidadosamente estos archivos, no como chantaje, sino como protección contra la probable agresión financiera de David. Llegó otro mensaje de texto, este de un número desconocido: soy Vanessa. Deberíamos hablar en privado. Hay cosas que no entiendes. Miré el mensaje, sorprendida por su audacia. Después de exigir que me arrodillara ante ella hace horas, ahora quería una conversación privada. Consideré ignorarlo, pero la curiosidad ganó. Le escribí: ¿qué cosas? 3 puntos aparecieron, desaparecieron, reaparecieron. Finalmente, David no es quien tú crees. Yo tampoco. Reúnete conmigo mañana a las 10 de la mañana, en Riverside Park cerca del 79º Street Boat Basin. Ven sola. El mensaje críptico debería haber parecido melodramático, pero algo en su tono me hizo dudar. ¿Qué podría revelar Vanessa que yo no hubiera descubierto ya, y por qué contactarme separadamente de David? Dejé el teléfono sin responder. Cualquier juego que Vanessa estuviera jugando esperaría hasta la mañana. Esta noche pertenecía a mí y a mis hijos, nuestra pequeña unidad familiar encontrando su equilibrio antes de que la tormenta realmente estallara. Teodore se movió en su sueño, haciendo el pequeño silbido que siempre precedía a despertarse para alimentarse. Lo levanté suavemente antes de que sus movimientos pudieran molestar a Alexander, acunándolo cerca mientras me movía hacia la silla mecedora. Tu mundo está a punto de volverse mucho más complicado, pequeño, susurré mientras me miraba somnoliento. Pero te prometo esto: siempre sabrás exactamente dónde estás y cuán profundamente eres amado. Mientras lo mecía en el vivero a la luz de la luna, me di cuenta de que mañana sí me reuniría con Vanessa Marshall. No porque ella lo exigiera o porque yo buscara una reconciliación, sino porque en este juego de alto riesgo donde el futuro de mis hijos pendía de un hilo, el conocimiento era el arma más poderosa de todas. Y tenía la intención de estar muy, muy bien armada. La mañana llegó con una claridad dura. La luz del sol entraba por las ventanas que había olvidado cubrir. Mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas: el abogado de David, el propio David, mi amiga Maya, mi padre que se comunicaba desde San Francisco, y un número no identificado que asumí era Vanessa. Los ignoré a todos, concentrándome en la rutina matutina que había establecido con los gemelos. Hoy es un gran día, le dije a Alexander mientras le cambiaba el pañal. Él gorjeó felizmente, agarrando mi collar, un colgante de jade que mi madre me había dado antes de morir. Hoy el mundo también se entera de ti. La señora Patel llegó a las 9:30, justo a tiempo. A los 72 años, se movía con la energía de alguien 20 años más joven, su cabello con vetas plateadas recogido en su habitual moño ordenado. Esos niños se parecen más a su padre cada día, comentó, acomodándose en la mecedora con Teodore. ¿Ya se lo dijiste? Anoche, confirmé, preparando la bolsa de pañales. Salió tan bien como se esperaba. La señora Patel resopló. Hombres como ese, piensan que el mundo gira alrededor de sus deseos. ¿Pudiste mostrarle lo contrario? Había sido mi vecina durante años, viendo deteriorarse mi matrimonio mientras ofrecía apoyo silencioso.
Cuando regresé del hospital con los gemelos, simplemente apareció en mi puerta con comidas caseras y consejos prácticos, sin hacer preguntas sobre su paternidad o mi repentina maternidad soltera. Me reuniré con alguien a las 10, expliqué, revisando mi apariencia en el espejo del pasillo. Elegí una armadura cuidadosamente, un vestido azul marino estructurado que transmitía profesionalismo mientras acomodaba mi cuerpo aún en recuperación, tacones bajos con los que podía correr si fuera necesario, joyas mínimas que no pudieran ser agarradas. Si no regreso para el mediodía, llama a ese abogado amigo tuyo, terminó la señora Patel, ya familiarizada con mis planes de contingencia. Pero estarás bien. Esa mujer puede haberte robado a tu marido, pero no puede robarte tu dignidad. Riverside Park estaba lleno de corredores matutinos y paseadores de perros. Vi a Vanessa inmediatamente, sentada en un banco con vista al río Hudson. Había abandonado su habitual traje de poder por jeans y una blusa sencilla, su cabello oscuro recogido en una coleta. Sin su maquillaje habitual, parecía más joven, más vulnerable. «Viniste», dijo cuando me acerqué, sorpresa evidente en su voz. «Curiosidad», respondí, permaneciendo de pie para mantener la ventaja de altura. «Tienes 10 minutos». Vanessa miró nerviosamente alrededor antes de palmear el espacio a su lado. «Por favor, siéntate. Lo que voy a decirte no debería ser escuchado». A regañadientes, me senté, manteniendo la distancia entre nosotras. De cerca, noté algo que me había perdido desde lejos, un moretón descolorido cerca de su sien izquierda, parcialmente oculto por el maquillaje. «¿David te hizo eso?». La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. Su mano voló hacia la marca, su expresión confirmando mi sospecha antes de que pudiera negarlo. «Fue un accidente. Estaba molesto después de salir de tu casa anoche». «No hay accidentes así», dije, recordando cómo el padre de David a veces había agarrado el brazo de su madre con demasiada fuerza en las funciones familiares, como ella hacía una mueca pero nunca objetaba. «No te llamé aquí para discutir mi relación con David», dijo Vanessa, recomponiéndose. «Vine a advertirte. Es más peligroso de lo que crees, especialmente ahora que lo has acorralado». «¿Acorralado?». Vino a mi casa, nuestra casa, y exigió que me arrodillara ante su amante. Esa no fue su idea. Mi padre lo sugirió, una humillación pública para asegurar que nunca serías percibida como la esposa agraviada si esto se volviera complicado. David pensó que era demasiado extremo, pero se encogió de hombros. «Está desesperado por el proyecto de Yakarta», aseveré, observando su reacción. La sorpresa brilló en su rostro. «¿Sabes de eso?». «Sé que David necesita la aprobación de tu padre para la financiación. Sé que has estado aprovechando esa conexión. Lo que no sé es por qué me estás diciendo esto ahora». Vanessa dudó, luego metió la mano en su bolso, sacando una memoria USB. «Por lo que hay aquí, registros financieros, correos electrónicos, actas de reuniones. David no solo está tratando de salvar un proyecto fallido. Está encubriendo serias irregularidades financieras. Mi padre las descubrió durante la diligencia debida, y en lugar de denunciarlas, vio una oportunidad, obtener para su hija un marido rico». Se rió amargamente. «A mi padre no le importa mi vida romántica. Le importa controlar Chin Investments, sus propiedades inmobiliarias, su acceso a los mercados asiáticos. El plan de matrimonio era solo una forma conveniente de solidificar el acuerdo». Miré la memoria USB que me ofrecía. «¿Por qué me das esto?». «¿Por qué ahora?». «Porque anoche cambió todo». La compostura de Vanessa se quebró ligeramente. «Cuando David vio a esos bebés, tus bebés, algo en él se rompió. Llamó a mi padre furioso, amenazando con exponer su participación si se retiraba de la financiación. Luego se volvió contra mí, el moretón, las llamadas telefónicas frenéticas, la escalada. Está planeando algo». «Adiviné». Asintió. Pasó la noche haciendo llamadas, arreglando para que alguien manejara la situación. Cuando le pregunté qué significaba eso, dijo que debería confiar en él, que para la próxima semana ya no serías un problema. Un escalofrío me recorrió a pesar del calor matutino. David siempre había sido despiadado en los negocios. Pero esto sugería algo más oscuro. Pensé en los gemelos en casa, de repente sintiéndome demasiado lejos de ellos. «¿Por qué debería creerte?», pregunté,
sin tomar aún la memoria USB. Has estado ayudándolo a destruir mi matrimonio durante meses. No estoy pidiendo perdón, respondió Vanessa, su voz endureciéndose. Estoy tratando de protegerme. Cualquiera que sea el plan de David, no quiero formar parte de él. Toma la unidad o no. Pero ten cuidado. Ya ha presentado mociones de custodia de emergencia, alegando que estás mentalmente inestable, que robaste material genético, que no eres apta para criar a tus hijos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Maya, urgente. El abogado de David acaba de presentar una petición de custodia de emergencia. Ve a casa ahora. Me levanté abruptamente, la adrenalina subiendo. Si estás diciendo la verdad, envía copias de todo a este correo electrónico. Garabateé la dirección de mi abogada en un recibo de mi bolso. Si no, aléjate de mí y de mis hijos. No esperé su respuesta, ya estaba marcando el número de la señora Patel mientras me apresuraba hacia la salida del parque. Sin respuesta. Intenté de nuevo, caminando más rápido, luego corriendo cuando la llamada fue al buzón de voz por segunda vez. El viaje en taxi a casa fue insoportable, cada semáforo rojo una eternidad. Llamé a mi abogada, Bárbara, explicándole la advertencia de Vanessa y la presentación de la custodia en frases fragmentadas. He visto la presentación, confirmó Bárbara, su voz firme en medio de mi pánico. Es agresiva, pero no inesperada. La jueza asignada al caso es Hernández. Es justa, no es fácilmente manipulable. No te preocupes por eso ahora. Solo ve a casa y asegúrate de que los niños estén seguros. Estoy enviando a mi asociado para que te encuentre allí. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente a mi edificio, le tiré el dinero al conductor y corrí adentro. El ascensor era demasiado lento. Subí las escaleras de 2 en 2, el corazón latiéndome contra las costillas al llegar a mi piso. El pasillo estaba silencioso. Demasiado silencioso. No se oían los sonidos de los bebés ni la voz tranquilizadora de la señora Patel que emanaban de mi apartamento. Mis manos temblaban mientras abría la puerta. Señora Patel, llamé, tratando de evitar que el pánico se apoderara de mi voz. Ya llegué. Sin respuesta. Corrí al vivero, el alivio me inundó al ver a los gemelos durmiendo pacíficamente en sus cunas. Pero, ¿dónde estaba la señora Patel? Un ruido de la cocina respondió a mi pregunta, el silbido del hervidor. La encontré preparándote con calma, aparentemente ilesa. Tu teléfono, jadeé, luchando por recuperar el aliento. ¿Por qué no respondiste? Pareció confundida, luego se palmeó los bolsillos. Debo haberlo dejado cargando en la otra habitación. ¿Qué ha pasado? Antes de que pudiera explicar, un golpe fuerte en la puerta nos hizo saltar a ambas. La señora Patel se movió hacia él, pero la detuve con una mano en su brazo. Déjame a mí, dije, acercándome con cautela. A través de la mirilla, vi al asociado de Bárbara, Simon, su joven rostro serio detrás de gafas con montura de alambre. Abrí la puerta, consciente de cómo debía parecer mi pánico. Señora Wu, me saludó formalmente. Llegué lo más rápido que pude. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado, a punto de cerrar la puerta cuando otra figura apareció en el pasillo, David. Se veía terrible, sin afeitar, con el traje de ayer, los ojos inyectados en sangre y salvajes. ¿Dónde están?, exigió, tratando de empujarme para entrar al apartamento. Simon se interpuso entre nosotros. Señor Chin, represento a la señora Wu. Cualquier comunicación debe hacerse a través de los canales legales adecuados. Tengo derecho a ver a mis hijos, insistió David, su voz subiendo. Los que ella concibió a mis espaldas, usando mi material genético sin consentimiento. Baja la voz, si sé, consciente de que los vecinos podían estar escuchando. Y así no fue como sucedió. Tú firmaste los formularios de consentimiento. Nunca los revocaste. Porque no sabía que necesitaba hacerlo. ¿Qué clase de mujer hace eso? Usa embriones congelados en secreto. Sus acusaciones me hirieron a pesar de mi preparación para ello. ¿Qué clase de hombre exige que su esposa se arrodillara ante su amante? ¿Qué clase de hombre amenaza a la madre de sus hijos? La expresión de David cambió, el cálculo reemplazó la rabia. ¿Es eso lo que te dijo Vanessa, que te amenacé? Se rió, un sonido hueco.
Por supuesto que sí. Está cubriendo sus huellas. Señor Chin, interrumpió Simon. Esta conversación es contraproducente. Si desea ver a los niños, podemos organizar una visita supervisada a través del tribunal. No necesito permiso para ver a mis propios hijos, gruñó David, luego se volvió hacia mí. Esto no ha terminado, Olivia. Ni mucho menos. Mientras se alejaba, cerré la puerta y me apoyé en ella, mis piernas de repente débiles. Simon me guió hasta el sofá, su comportamiento profesional no ocultaba del todo su preocupación. ¿Estás bien? ¿Debería llamar a alguien, un amigo, tal vez? A Maya. Logré decir, llama a Maya. Mientras Simon hacía la llamada, la señora Patel me trajo té con miel. Bebe, instruyó. Luego hacemos un plan. No sirve de nada desmoronarse ahora. Tenía razón. La conmoción inicial se estaba desvaneciendo, reemplazada por una claridad fría. David estaba escalando, tal como Vanessa había advertido. Si sus motivos eran la autopreservación o algo más, ya no importaba. Lo que importaba era proteger a mis hijos. Mi teléfono sonó con una notificación de correo electrónico de Vanessa, que contenía documentos escaneados con un simple mensaje, para tu abogada. Me voy de la ciudad. Buena suerte. Le di el teléfono a Simon. Haz que Bárbara revise esto inmediatamente. Podría ayudar a nuestro caso. Asintió, ya escribiendo un mensaje a su jefe. Señora Gu, dadas las circunstancias, deberíamos discutir medidas de seguridad. El comportamiento del señor Chen sugiere un potencial de escalada. ¿Crees que podría intentar llevarse a los niños? La posibilidad me había perseguido durante semanas, pero escucharlo de un profesional legal lo hacía terriblemente concreto. Es una precaución, me aseguró Simon. Bárbara ya está solicitando una orden de protección de emergencia basada en su comportamiento de hoy. Mientras tanto, ¿hay algún otro lugar donde pueda quedarse, algún lugar donde el señor Chin no buscaría inmediatamente? El apartamento de mi padre era demasiado obvio. La casa de Maya sería una de las primeras que David revisaría. Entonces recordé la casa modelo que había terminado de diseñar recientemente en Connecticut, actualmente vacía hasta la presentación de bienes raíces del próximo mes. El desarrollador era un cliente de mucho tiempo que me había dado una llave para hacer los ajustes finales según fuera necesario. Sí, dije. Decisión tomada. Tengo un lugar seguro, pero necesitaré ayuda para llegar allí sin ser seguida. Mientras reunía lo esencial para los gemelos, mi teléfono volvió a sonar. Un mensaje de texto de un número desconocido. Esperaba a Vanessa, pero el mensaje era de Marcus, el hermano menor de David, con quien siempre me había llevado bien a pesar de las tensiones familiares. David acaba de llamarme, suena desquiciado. Lo que sea que les esté diciendo a la gente sobre ti no es cierto, ¿verdad? ¿Estás segura? Los bebés son reales. Dudé, luego respondí, los gemelos son reales. Tus sobrinos estaban a salvo, por ahora. David no está pensando con claridad. Quiero ayudar. Puedo venir a verte, a ellos, otro aliado inesperado o una trampa. Marcus siempre había sido más amable que David, menos impulsado por la ambición y las expectativas familiares. Pero su lealtad siempre había sido, en última instancia, a su hermano. Todavía no, le respondí por mensaje de texto. Pero enviaré fotos cuando las cosas se calmen. Maya llegó 30 minutos después, eficiente como siempre en una crisis. Entre ella, la señora Patel y Simón, formulamos un plan. Maya conduciría un coche señuelo con artículos de bebé visibles en el asiento trasero, dirigiéndose a casa de mi padre. La señora Patel regresaría a su apartamento como de costumbre, sin informar de nada si la interrogaban. Simón me escoltaría a mí y a los gemelos a la casa de Connecticut en el coche de Bárbara, utilizando carreteras secundarias para evitar una posible vigilancia. Mientras nos preparábamos para irnos, eché un último vistazo al apartamento que había sido mi santuario estos últimos meses. Sobre la repisa de la chimenea había un marco de plata con las fotos de los gemelos del hospital, prueba de lo que había logrado sola, de lo que había protegido a pesar de todo. ¿Listos?, preguntó Simón. Las sillas de coche ya estaban instaladas en el sedán de Bárbara. Asentí con la cabeza, levantando a Theodore mientras él cargaba a Alexander.
Pasara lo que pasara después, batallas por la custodia, negociaciones financieras, escrutinio público, lo afrontaría sabiendo que ya había ganado la victoria más importante. Mis hijos estaban aquí, sanos y salvos. Todo lo demás eran solo detalles. Vámonos, dije, adentrándome en lo desconocido con más certeza que miedo. La revelación de la verdadera naturaleza de David no era el final de mi historia. Era, finalmente y de verdad, el principio. La casa de Connecticut se alzaba sola contra la niebla de la madrugada, sus líneas modernas suavizadas por el aire lechoso. Después de 3 semanas escondidos, esta casa modelo se había convertido en nuestro santuario temporal. Lejos de las batallas legales que se libraban en Nueva York, lejos de los intentos cada vez más desesperados de David por localizarnos, me senté en el porche tomando una taza de café mientras veía cómo el sol se abría paso entre la niebla. Dentro, los gemelos dormían profundamente en el vivero improvisado que había creado en lo que se suponía que era una oficina en casa. Sus cunas portátiles parecían fuera de lugar en el interior cuidadosamente decorado que había diseñado para futuros propietarios anónimos. Pero, al igual que yo, la casa se había adaptado a propósitos inesperados. Mi teléfono vibró contra la barandilla de madera. Bárbara, mi abogada, llamaba con nuestra actualización diaria. Buenos días, Bárbara, contesté, manteniendo la voz baja. ¿Alguna novedad? Alguna importante, respondió ella, la satisfacción en su tono inmediatamente evidente. La jueza Hernández revisó los documentos financieros que proporcionó Vanessa. Ha dictado una orden de alejamiento contra David y ha congelado varias cuentas de inversión de Chin mientras se investiga. Exhalé lentamente. ¿Y la petición de custodia? Desestimada. Sus afirmaciones de inestabilidad mental fueron socavadas por su propio comportamiento errático en el tribunal de ayer. A la jueza no le impresionó en absoluto su intento de presentar el uso legal de embriones congelados como un robo. El peso que me había oprimido durante semanas se aligeró ligeramente. Así que podemos ir a casa. Todavía no, advirtió Bárbara. La orden de alejamiento es una excelente noticia, pero David todavía tiene recursos. Recomiendo que se queden aquí hasta que la investigación financiera avance más. Hablando de eso, Marcus Chin se ha puesto en contacto de nuevo, a través de su propio abogado. Solicita una reunión. Marcus había sido persistente en sus intentos de ponerse en contacto conmigo, separándose de las acciones de David con declaraciones legales cada vez más formales. Aún así, la precaución me había impedido responder más allá de los mensajes de texto ocasionales que confirmaban el bienestar de los gemelos. ¿Qué quiere? Conocer oficialmente a sus sobrinos y discutir lo que él llama opciones de resolución familiar. Está dispuesto a firmar cualquier acuerdo de confidencialidad que usted requiera, y sugirió reunirse en mi oficina con seguridad presente. Consideré esto mientras veía a un ciervo salir del bosque más allá de los límites de la propiedad. Sus pasos cautelosos reflejaban mi propio enfoque de esta situación. Concierta la cita, decidí. Pero quiero que Maya también esté allí. Y los gemelos se quedan con la señora Patel durante la reunión. Después de terminar la llamada, revisé mi correo electrónico. Otro mensaje de Vanessa, que aparentemente se había mudado a Londres. A diferencia de sus comunicaciones anteriores, que habían sido estrictamente comerciales, retransmitiendo pruebas de mala conducta financiera, confirmando declaraciones para los investigadores, esta parecía personal. Olivia, he oído hablar de la orden de alejamiento. Buena jugada. Debes saber que David intentó ponerse en contacto conmigo ayer a través de amigos comunes. He mantenido la distancia. El archivo adjunto contiene grabaciones de conversaciones que pueden ser útiles si viola la orden. No espero perdón, pero espero que lo entiendas. Yo estaba atrapada a mi manera. Buena suerte con tus hijos. Tienen una madre formidable. El archivo contenía grabaciones de audio, la voz de David capturada en momentos de rabia sin control, haciendo amenazas sobre manejar la situación y hacerla desaparecer. Pruebas que ni siquiera sabía que existían. Ahora, munición en mi arsenal. 2 días después, me senté frente a Marcus Chin en la sala de conferencias de Bárbara, estudiando el rostro tan similar, y, a la vez, tan diferente al de su hermano. Mientras que los rasgos de David siempre tenían un cierto cálculo, Marcus parecía genuinamente nervioso, con los dedos tamborileando contra su maletín de cuero. Gracias por aceptar la reunión, comenzó,
con una voz más suave que el tono imperativo de su hermano. Sé que tiene todas las razones para desconfiar de cualquiera con el nombre Chin en este momento. Estoy aquí porque ha sido coherente en su preocupación, respondí con cuidado. Pero necesito entender su posición en todo esto. ¿Está representando los intereses de David? Marcus negó con la cabeza con firmeza. Estoy aquí como tío de los gemelos y como alguien que cree que el legado familiar significa más que la ventaja empresarial. Abrió su maletín, sacando varios documentos. He iniciado los procedimientos de separación de Chin Investments. Mis acciones se están depositando en un fideicomiso independiente, que es como puedo hacer esta oferta. Los documentos describían una propuesta de acuerdo integral, una división financiera limpia con David, fondos sustanciales de apoyo y fideicomisos para los gemelos, disposiciones continuas de órdenes de alejamiento, y lo más sorprendente, propiedades de la familia Chin transferidas únicamente a mí y a los niños. ¿Tu madre está de acuerdo con esto?, pregunté, incapaz de ocultar mi sorpresa. Que Eleanor Chin renunciara a las propiedades familiares parecía inconcebible. Mi madre ha tenido un cambio significativo de perspectiva, explicó Marcus, con un toque de satisfacción en su expresión. Cuando quedó claro el alcance de la manipulación financiera de David, incluida su apropiación indebida del fondo fiduciario personal de ella, reevaluó muchas cosas, incluido su trato hacia ti. Maya, que hasta ahora había permanecido silenciosamente observadora, se inclinó hacia adelante. ¿Por qué David acepta estas condiciones? Él no está. Marcus afirmó rotundamente, todavía no. Pero con la investigación criminal avanzando y el Pacific Trust Bank retirándose completamente, sus opciones son limitadas. Este acuerdo le permitiría concentrarse en la defensa legal sin la complicación adicional de una batalla pública por la custodia. Bárbara revisó los documentos con desapego profesional. Estos términos son sorprendentemente favorables, señora Gu. Las disposiciones financieras superan las expectativas estándar, y las transferencias de propiedad proporcionarían una seguridad significativa. ¿Y qué obtiene David?, pregunté, todavía escéptica. Un medio estructurado para conocer eventualmente a sus hijos, bajo condiciones estrictamente supervisadas, después de completar cursos de manejo de la ira y crianza de los hijos, explicó Marcus. Y una medida de privacidad. Los comunicados de prensa indicarían una separación amistosa en lugar de detallar los aspectos más sórdidos. Consideré la oferta, pensando no en David, sino en mis hijos. En los ojos curiosos de Alexander, tan parecidos a los de su padre cuando no estaban nublados por la rabia, en el agarre decidido de Theodore, una fuerza que merecía ser alimentada sin la sombra de amargas batallas por la custodia. Necesito tiempo para considerar esto, dije finalmente. Y quiero una adición, un fideicomiso educativo para los niños que ni David ni ningún miembro de la familia Chin pueda controlar o acceder. Marcus asintió. Eso lo anticipé. El papeleo está incluido en la sección complementaria. Cuando la reunión terminó, Marcus vaciló, y luego colocó una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa. Esto perteneció a nuestra abuela. La tradición familiar dice que debe ir a los primeros nietos. Dentro, hay 2 colgantes de jade idénticos, similares al que mi madre me había regalado. Para cuando sean mayores, añadió suavemente, acepte o no el acuerdo. El gesto, inesperado y aparentemente sincero, perforó mi compostura cuidadosamente mantenida. Por primera vez en meses, sentí que las lágrimas me amenazaban. Les haré saber mi decisión para el viernes, logré decir, recogiendo mis cosas para irme. Afuera, en el santuario de la oficina privada de Bárbara, Maya me observó con atención. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando, respondí lentamente, que a veces la victoria no se parece a lo que esperabas. Había entrado en esta batalla preparada para un enfoque de tierra arrasada, lista para exponer las traiciones de David, para exigir justicia en su forma más pública. Pero mirando la oferta de acuerdo, la seguridad que proporcionaba, la paz que prometía, reconocí un tipo diferente de victoria. 3 días después, con el acuerdo finalizado y firmado, me encontraba en la habitación de los niños de nuestra nueva casa, una casa contemporánea con vistas al Long Island Sound, anteriormente una propiedad vacacional de la familia Chin, ahora escriturada únicamente a mí y a mis hijos. Las ventanas panorámicas captaban la puesta de sol sobre el agua, pintando la habitación con una luz ámbar que coincidía con los ojos de los niños. Este es nuestro nuevo comienzo, les dije mientras balbuceaban en sus respectivas cunas. No más arrodillarse.
No más comprometerse. No más conformarse. Mi teléfono sonó con un mensaje de Maya. La revista de diseño quiere presentar tu nuevo espacio de trabajo, arquitecta madre que equilibra la carrera y la familia. ¿Interesada? Sonreí, escribiendo de vuelta, absolutamente. Con una condición, la publicación incluye imágenes de la habitación de los niños. Quiero que la gente vea que el éxito no requiere elegir entre la familia y la carrera. Un año después, mi empresa de diseño, Wu Innovations, había pasado de ser una operación unipersonal a un equipo de 6 talentosos diseñadores. Nuestra especialidad, irónicamente, se había convertido en la creación de espacios adaptables para familias no tradicionales, madres solteras, hogares mezclados, casas multigeneracionales. David permaneció a distancia, cumpliendo con los términos del acuerdo mientras luchaba batallas legales separadas por su mala conducta empresarial. La prensa financiera había sido implacable, el nombre de la familia se había manchado de la manera que Eleanor Chin más temía. Marcus había surgido como un aliado inesperado, visitando a los gemelos mensualmente y respetando mis límites con una consistencia sorprendente. En cuanto a mí, la mujer a la que una vez se le pidió que se arrodillara en sumisión había encontrado su mayor fuerza en mantenerse firme. Ya no definida por mi matrimonio o mi conexión con el legado Chin, había construido algo únicamente mío, una vida donde la dignidad y el propósito no requerían sacrificio ni rendición. Los gemelos, ahora caminando y balbuceando sus primeras palabras, todavía no entendían las circunstancias de su nacimiento o las batallas libradas antes de que pudieran siquiera sentarse. Algún día se lo contaré, no como una historia de victimización, sino como un testimonio de lo mucho que su madre hizo para asegurar que entraran en un mundo donde el respeto nunca era negociable. «Mamá», gritó Theodore desde la sala de juegos, donde había apilado bloques casi tan altos como él. «Ya voy», respondí, dejando a un lado los planos de mi nuevo proyecto, un centro comunitario para madres solteras, financiado en parte con el dinero del acuerdo. Esta era mi resolución, no solo sobrevivir a la traición de David, sino prosperar más allá de ella, no solo proteger a mis hijos, sino crear un legado de fuerza para que ellos lo hereden. El viaje había comenzado con una demanda imposible, pero había terminado con algo mucho más valioso que un matrimonio o un anillo, el conocimiento inquebrantable de que nunca más se me pediría que me arrodillara ante nadie.